tres valientes ciudadanos que han contestado. Pero bueno, si quieren, mientras yo estoy hablando, quieren contestar contigo, no hay problema. Como verán, es lo que ya han contestado. Creo que hay dos buenos puntajes y uno 50% bueno. Parece que el tema está evolucionando. Es que los conocimientos tienen que madurar, ¿cierto? Así tienen que madurar un poquito. Es importante que lo respondan. La fecha es hasta el viernes, porque cuando hagamos nosotros la evaluación no nos preocupa la evaluación individual, es decir, ella sacó 8, aquella sacó 4, no, sino el conjunto, el promedio total que hace la plataforma. Entonces identificamos cuáles son los temas rankeados mal, o sea que son los temas que hay que enseñar de vuelta, que hay que repasar. Bueno, por ahora vamos a seguir avanzando en la clase de hoy para ver si terminamos la unidad 1 en esta clase, de manera que entre mañana y el miércoles veamos la unidad 2, con lo cual en la semana que viene vamos a poder estar comenzando con los chicos con los trabajos prácticos. Bien, en la clase anterior, a modo de repaso, hemos estudiado esta primera parte que dice concepto de control. Es importante tener siempre presente que cuando estamos en auditoría estamos hablando de control como proceso de ejercitar influencia, directivos, restrictivos sobre las actividades de un sistema, de un órgano. Hemos estudiado los elementos del control. Hoy vamos a hablar de nuevo de los elementos del control, a pesar de que estamos en otro renglón, pero vamos a volver a hablar. ¿Se acuerdan? Características, condición controlada, sensores, grupo de control, grupos necesarios para que exista control. Si falta algo de eso, el control no sirve, no existe. Deja de ser un proceso de influencia. Bueno, luego vimos los tipos de control y con todo eso hemos hecho una ubicación de la auditoría como una función de control. Dijimos que dentro de los distintos tipos de control que existen, dijimos que la auditoría es una función de control de tipo correctivo, retroalimentado y de secuencia abierta. Correctivo son aquellos controles en donde se hace una medición, si hay desvíos se informa. Eso es un control correctivo. Dijimos retroalimentado porque siempre opera sobre el pasado, ¿no? Es la gran característica de la auditoría, ¿no? La auditoría es un cargo, un servicio profesional que siempre ve información histórica, porque la contabilidad es histórica. La contabilidad financiera, la contabilidad que nosotros estudiamos es información histórica. Y decimos que es de secuencia abierta porque para que sea auditoría, un encargo de aseguramiento que brinda seguridad a tercero, es necesario que el que audita no pertenezca al sistema. Y a propósito de eso, de no pertenecer al sistema, nos pusimos a ver después la condición básica, esto que está por acá, ¿no? Es decir, ¿qué significa que no pertenece al sistema? Y ahí vimos la condición básica, ¿no? Eso fue cuando ya pasamos a la parte de no. Con lo que habíamos dicho hasta ahí sobre el concepto de control y la conceptualización de la auditoría, dijimos que la auditoría tiene como objetivo incrementar el grado de seguridad de la información que se brinda a terceros. Generalmente esa información son estados contables, pero eso no significa que la auditoría es solamente de estados contables. Puede ser que la auditoría sea sobre algo más chiquito que el estado contable. El estado contable son los 4, ¿no es cierto? Los estados contables básicos, pero la auditoría puede ser de un solo estado contable, o puede ser de un rubro, o puede ser de la cuenta. Todo eso puede ser
auditor y otro puede hacer auditoría. Siempre el objetivo va a ser el mismo, incrementar el grado de seguridad. Por eso yo les expliqué cuando ya nos pusimos a ver la parte de objetivos, que siempre el objetivo de una auditoría es expresar una opinión, pero la opinión se expresa para incrementar el grado de seguridad, el grado de confiabilidad de la información. Y ahí venía esto de lo que dicen las normas. Las normas de auditoría, que decimos normas de auditoría, mal, ¿cierto? No son normas de auditoría, son normas de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificaciones, servicios relacionados, informes de cumplimiento. Todo eso son las normas. Pero, digamos normas de auditoría. Total, decimos normas de auditoría y etcétera. Lo cual no está tan mal, ¿no? ¿Saben por qué? Porque ya se van a dar cuenta ustedes. Si nosotros aprendemos a hacer auditoría, sabiendo hacer auditoría, todos los demás encargos los puedo hacer. ¿Sí? Porque el que puede lo más, puede lo menos. Si yo sé cómo se hace una auditoría, no voy a tener ningún problema en hacer una revisión o hacer cualquier encargo de aseguramiento, mucho menos de hacer una certificación. Pero hasta un 60% de descuento. ¿Alguien quiere contar? Pero a esto es lo que venía respecto de las normas. Como estamos hablando de encargos de aseguramiento, el aseguramiento siempre es pensando en un tercero. Y ese tercero es el usuario de la información contable. Y como el usuario de la información contable es la parte que necesita de la información contable, y esa información ha sido emitida por otra parte, que es la parte que podríamos decir interesada, el que aparece en el medio de estas dos es el contador. Puede ser que trabaje de auditor o no, pero aparece el contador prestando el servicio. Para que ese servicio sea y cumpla la finalidad de brindar seguridad, se requiere que la persona que lleva a cabo este trabajo, este encargo, reúna una condición básica, que es la que se necesita para llevar a cabo el trabajo. No es la condición básica para el ejercicio, no es para el ejercicio de la auditoría, es para el ejercicio de todos los encargos, la auditoría, la revisión, la certificación. Y es lo que hemos estudiado en la última diapositiva del martes pasado. ¿Se acuerdan? Condición básica para el ejercicio de cualquier encargo de los de la RT 37. Digo RT 37, me olvidé esta partecita del repaso. Nosotros vamos a estudiar la RT 37. No quiere decir que sea la única norma de auditoría que tenemos en Argentina, conviven las normas internacionales con las normas nacionales. Que tranquilo, pequeño rebaño, porque la RT 37 está bastante alineada con las normas internacionales de auditoría. Están muy en sintonía, ¿no? No es casualidad, no. Lo que pasa es que la RT 37, cuando modificó la RT 7, lo hizo para adecuarse a las normas internacionales. Y la RT 53, que la modificó la RT 37, la hizo también para adecuarse a las normas internacionales. Entonces nosotros estudiamos el RT 37 y las normas de la RT 37 están ordenadas de la siguiente manera. Hay una sección que lleva el número 2. Cualquier norma de la Federación Argentina, ustedes ya han estudiado unas cuantas, tiene un capítulo 1 que dice objetivos de la norma, antecedentes, eso está en el capítulo 1 con números romanos.
En el 2, en el caso del RT 37, aparece una sección que dice normas comunes a todos los encargos. Ahí está, ¿eh? Introducción, propósito de resolución y antecedentes. Y en la parte 2, y ahí dice, ahí está, normas comunes a todos los encargos. Y ahí estaba la condición básica. Condición básica, independencia. ¿Y qué dijimos? ¿Qué tenemos que saber de la independencia? Que la independencia consiste en qué? Uno diría en ser objetivo, ¿verdad? Entonces yo soy independiente porque a mí nadie me hace cambiar de opinión, aunque me ofrezcan lo que me ofrezcan, hasta el más severo castigo, no aflojo ni aún bajo el agua. ¿Sí? ¿Eso es independencia? Sí. Pero aquí no. Aquí independencia se define por la negativa. Nosotros utilizamos el concepto de independencia formal o la independencia aparente, que consiste en que se define una serie de hechos o circunstancias. Si concurre alguno de esos hechos o circunstancias, no son independientes, aunque no aflojes bajo el agua. ¿Sí? Yo puedo ser totalmente objetivo para hacer la auditoría de los estados contables de la empresa en la que yo trabajo, porque yo conozco y lo sé y a mí nadie me va a hacer cambiar de opinión. No podés, sos empleado. Si sos empleado no sos independiente. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hemos estudiado en la parte de condición básica han sido todo esto que dice falta de independencia aparente. ¿Se acuerdan, no es cierto? Relación de dependencia, parentesco, ser propietario, socio, administrador, tener intereses significativos, tener honorario, remuneración dependiente del resultado del trabajo o de algún valor de los estados contables. En fin, todo esto es lo que ustedes van a hacer cuando están resolviendo el cuestionario que están implementando. Bueno, hasta ahí hemos llegado en la clase pasada. Hoy vamos a seguir adelante. Vamos a entrar acá el proceso de formación del juicio. Etapas. Bueno. La pregunta que nos tendremos que hacer nosotros aquí es ¿cómo se hace un trabajo de auditoría? La respuesta es esta. Se hace de esta manera. ¿Por qué digo esto? Nosotros en la evolución histórica del trabajo de auditoría, ¿sabe cómo se hacía antes el trabajo de auditoría? Antes, pero muy antes, ¿no? Bastante antes, o más antes, hablemos de décadas del 30, del 40. Se pensaba que un buen trabajo de auditoría es aquel que está basado en la aplicación de una gran cantidad de procedimientos sustantivos. Para que lo entiendan a esto, la palabra procedimiento sustantivo la vamos a estudiar en la unidad 5. Pero nosotros hagamos ahora sí un viaje al futuro en el DeLorean 300. Yo me saqué una foto con el DeLorean 300. ¿Sí? Después, si quieres, muestre. Y el DeLorean 300, no han visto volver al futuro, por favor. Y se van al futuro y en la unidad 5 van a ver que procedimientos sustantivos son todos aquellos que se aplican para validar una afirmación, ¿no? Les doy un ejemplo. Un arqueo de caja, eso es un procedimiento sustantivo. Quiere decir que en el balance dice saldo de caja 10.000. Un procedimiento sustantivo que yo hago un arqueo y cuento cuánto hay. Si hay 10.000, doy por válido. Bueno, se sostenía que una buena auditoría era cuando uno aplicaba muchos procedimientos sustantivos, un montón. Entonces, a todas las afirmaciones que están en los estados contables, les meto en el procedimiento sustantivo, hago arqueo de cajas, hago verificaciones de inventario, verificaciones de conciliaciones bancarias, confirmaciones de terceros. Me vuelvo loco. ¿Sí? Por vos. ¿Sí?
me vuelvo loco aplicando procedimientos, entonces tenía una gran cantidad de papeles de trabajo y eso era un muy buen trabajo. Es decir, este sí que trabajó. Bueno, pero ¿cuál era el problema de ese? ¿Cuál era el problema de esa metodología de trabajo? El problema estaba en que, en primer lugar, con el crecimiento de las organizaciones, hacer un trabajo de ese tipo implicaba un costo muy elevado. No solamente costo de honorarios, sino también costo de tiempo. Y normalmente los tiempos para tener los balances con el informe de auditoría no son tan limitados como quisieran, ¿no? Necesitan los balances dentro del tiempo abreviado. Imagínense empresas que necesitan los estados contables para presentar en mercados de valores, para presentar en la autoridad de Contralor. Entonces, ¿qué pasó? El trabajo de auditoría fue evolucionando en el tiempo hasta llegar a establecer una metodología de trabajo que es la que está desarrollada en esto que se llama el proceso de formación del juicio, o el proceso de la auditoría, o la auditoría como proceso de formación del juicio. Cualquiera de estas tres expresiones son sinónimos. Bueno, vamos a ver entonces nosotros esto, el proceso de formación del juicio, con el cual ahora sí pasemos a la etapa en colores. Bueno, ¿cuál vamos a ver? Acá está. Bueno, ahí está lo que les acabo de decir. En la sección 2 están las normas comunes a todo el mercado. Y en la sección 3 están las normas de auditoría. Acá en la sección 2 está la parte que hemos estudiado sobre la condición básica. Pero ahora me fui a la sección 3, normas de auditoría. Las normas de auditoría tienen dos normas, la 3A y, no, el 3A1, ese es un 1 minúscula. Y la 3A2, normas para el desarrollo del encargo y normas sobre el informe. Aquí está el proceso de la auditoría, ahí, donde dice normas para el desarrollo del encargo. Es importante subrayar esto. ¿Por qué dicen normas? ¿Por qué normas para el desarrollo del encargo? Porque uno diría, bueno, para yo voy a hacer el trabajo como a mí me guste. No. Tengan en cuenta que nosotros estamos por emitir un informe de auditoría que va a tener efecto, impacto sobre terceros. Entonces, la norma me dice qué es lo que yo tengo que hacer para eso. Por lo tanto, si yo quiero hacer cosas distintas de lo que dice acá, puedo hacerlas, pero no menos que esto. Todo lo que dice aquí es lo mínimo que tengo que hacer. Por encima de eso puedo hacer más cosas, pero nunca menos de lo que dice en la sección de normas para el desarrollo del encargo. Bueno, el resto de los capítulos son los que están más abajo, etcétera, en adelante. Bueno, vamos a entrar entonces a ver normas para el desarrollo del encargo. Vamos a ir despacito hoy, porque si aprendemos bien este puntito, ya tenemos casi el 50% de la materia garantizada. Además, digamos que esta partecita es casi como el Padre Nuestro, y el Ave María sería el informe del auditor, porque en los exámenes te pueden perdonar cualquier pecado, pero que no sepas el Padre Nuestro y el Ave María, no te lo perdonan, ¿sí? O sea, en los exámenes uno por ahí patinan un poquito, siente una ayudita de aquí, se puede zafar, pero si no conocen bien el tema, el proceso de auditoría, y no conocen bien el tema informe del auditor, se acaba el examen. No se enojen conmigo, porque yo estoy así. Muy bien, vamos a ver entonces acá en la sección 3A1 el proceso de auditoría. Vamos. Empecemos. ¿Cuáles son las etapas del proceso de auditoría según la RT 35? Si decimos etapas, quiere decir que tenemos en vista la realización de un conjunto de trabajos que nos van a llevar a la emisión del informe. O sea, en vez de yo
ponerme a aplicar procedimientos sustantivos de entrada, voy a hacer esto que dice. Primero dice, obtener un conocimiento apropiado del ente. Uno se pregunta, ¿qué me interesa? ¿Qué me interesa a mí el ente? ¿O qué te interesa el ente? No seas chusma, tomar los estados contables y ponerte a auditar. Y error. Conocer el ente es lo que me permite a mí saber de qué manera voy a hacer el trabajo de la auditoría. ¿Es verdad? Porque yo no puedo hacer controles sobre algo que no conozco. Si nosotros estamos diciendo que la auditoría es una función de control, ¿cómo vas a ir a controlar algo que no conoces? Pero ese conocimiento que vamos a tener que adquirir del ente consiste en un montón de cosas, no la vamos a agotar. ¿Eh? No, ustedes después la leen. En el RT está todo esto que estoy por decir yo ahora. Menos mal que me ha dicho la Rita, para estudiar todo este tema, material bibliográfico básico, la RT 37. Y después cualquiera de los otros libros que están en la bibliografía, pero básico, la RT 37. A ver, ¿qué me interesa conocer del ente? Hay cuestiones que son internas, propias del ente que tengo que conocer. Por ejemplo, la forma jurídica. Y uno diría, ¿por qué querés saber la forma jurídica? Porque no es lo mismo auditar una sociedad anónima que una sociedad anónima unipersonal, o que una cooperativa, o que una sociedad responsable limitada. Porque en el patrimonio neto van a haber distintas cuentas en cada una de estas. Porque los órganos de administración van a ser diferentes y yo voy a tener que saber si los estados contables están aprobados por alguien, ¿por quién? Y será por un directorio, si es una SA, si es por la reunión de socios, si es una SRL, si es por el único socio, si es una SAO, por el consejo de administración, si es una cooperativa. Entonces, es necesario conocer la forma jurídica, tengo que conocer. ¿Y cómo hago para conocer la forma jurídica del ente? Leyendo ¿qué? Sus estatutos. ¿Dónde están los estatutos? En un instrumento que se llama el contrato de constitución. Las sociedades se constituyen por contrato, salvo que sea una SAU, que tiene otra configuración bastante parecida. Entonces, ¿qué más tengo que conocer? Y el contrato de constitución, tengo que leerlo. ¿Qué encuentro yo en el contrato de constitución de una sociedad? Uno diría, en primer lugar, el nombre. ¿Sí? Parece una tontera, ¿no? Sí, pero no lo es. Tengo que ver si el nombre de la sociedad que estoy viendo, cuando yo mire los estados contables, es verdaderamente el que está en el contrato. ¿Qué más? Los socios, no creo, ¿no? ¿Por qué? Y porque los socios que figuran en el contrato de constitución son los que han suscrito, ya sea las cuotas o las acciones cuando se constituyó la sociedad. Pero a lo mejor con el transcurso del tiempo ya se fueron, vendieron, cambiaron. No me sirve. Pero sí puedo conocer en el contrato de constitución de la sociedad el domicilio de la sociedad, ¿sí? Lo cual es necesario. No vaya a ser cosa que me contrate una empresa que anda por aquí, por Palpalá, por y cuando me pongo a ver el domicilio, resulta que el domicilio legal de la sociedad no es acá, es en Salta. Y si el domicilio es en Salta, para firmar voy a tener que ir a matricular Salta. Si no, no voy a poder, porque no va a pasar por el Consejo de Ciencias de acá. Tengo que conocer, leyendo el estatuto, cuál es la actividad del ente, a qué se dedica, cuál es su actividad principal. Además, tengo que conocer cuál es la forma en que opera la empresa, según el tipo de actividad que tiene. Si tiene locales, si tiene sucursales, si tiene depósitos, y dónde están,
y según el tipo de actividad, cómo es el ciclo operativo económico que tiene el ente. No es lo mismo que el ente sea un distribuidor de frutas y verduras que sea un productor agropecuario de frutas y verduras. Tengo que conocer cuál es el tipo de producto que comercializa. ¿Por qué? Porque de acuerdo con eso ya tengo que ir pensando. Acuérdense que todo lo que estoy haciendo yo es pensando en que yo voy a emitir una opinión. No, fíjate, ¿qué tipo de mercaderías comercializa este señor? Bueno, no es lo mismo que yo me encuentre con un ente que se dedica a la compra-venta de bancos para escuelas o colegios o facultades, o un ente que se dedica a la compra y venta de notebooks, ¿no? ¿Por qué no lo mismo? Y porque las notebooks son casi como un yogur, ¿no es cierto? Tienen una fecha de vencimiento medio cortita, entonces cuando te llegue el momento de hacer las mediciones contables y tengas que determinar el valor de esos bienes, tenés que saber que las notebooks tienen un riesgo de obsolescencia muy alto, distinto del que tienen los bancos. Entonces tengo que conocer esa mercadería porque ya voy pensando cómo voy a trabajar en mi proceso de auditoría para obtener elementos de juicio y no meter la pata. Tengo que conocer las características que tiene el funcionamiento del ente. Si es un ente que se dedica a vender solamente por internet y hace compras online, compras y ventas online, o sea, un comercio que tiene locales con público, con sucursales, con empleados, con tarjetas de asistencia, con guardias, con depósitos, con seguridad. Bueno, pero estoy diciendo algunas cositas, ¿no? Tengo que conocer qué tipo de convenio colectivo tiene el personal de ese ente. Y esto en serio, ¿eh? Porque cuando llegue a la auditoría y tenga que ver las cuentas del resultado y las cuentas del pasivo, una de las cosas que yo voy a tener que saber es si los sueldos están bien liquidados, porque eso es lo que está contabilizado, no es esa cosa. Está todo bien liquidado y resulta que después salta un juicio de los empleados porque no le pagaban la suma no remunerativa y no le pagaban la antigüedad. Ah, bueno, esto no es un problema mío, yo soy el auditor. ¿Cómo no es un problema tuyo? Te has comido un pasivo tremendo, porque si la empresa liquidó mal los sueldos, tiene una deuda, tiene un pasivo, y ese pasivo debería estar reflejado en el estado contable. Y vos, auditor, tendrías que haberte dado cuenta que estaba mal liquidado. Ay, yo pensaba que el problema de la liquidación no era un problema mío, es un problema mío. Ahora, no solamente tenemos que obtener un conocimiento apropiado del ente hacia adentro, también tenemos que tener un conocimiento apropiado de la ubicación del ente en el contexto macroeconómico donde vive. Es decir, si es un ente que está inmerso en un proceso inflacionario, cómo impacta eso en su funcionamiento, cómo son los mercados financieros donde opera, qué tipo de financiamiento utiliza, si se financia cotizando deuda o si se financia con préstamos en bancos, en fin, todo tipo de infam, qué tipos de competidores tiene, si tiene muchos competidores o si tiene pocos competidores, si es dominante, si no es dominante, si los productos que comercializa dentro de ese mercado se consideran fungibles o no. Todo eso es obtener un conocimiento apropiado. Ahora, ustedes pongan así, cuando uno escribe, esto sí, va escribiendo y hay alguna cosa que la escribe así chiquitita, ¿sí? La palabra apropiado. ¿Por qué? El conocimiento apropiado es dentro de un buen rango. No es que yo ahora, antes de empezar a hacer nada, me dedico a obtener el conocimiento apropiado. Bueno, lo apropiado va a ser dentro de varios años, ¿no? No es que yo de entrada voy a conocer, porque a medida que vayamos trabajando, nos vamos a ir enterando de más cosas, ¿sí? Es como cuando están de novio. ¿Hay un conocimiento apropiado de la novia? Sí. Bueno, apropiado hasta ahí nomás.
Porque después, cuando ya te casé, va a ser más apropiado. Y después de los 10 años, vas a seguir conociendo. Y después de 39 años, seguís conociendo. Entonces, cuando te das vuelta, decís, yo creía que allá, en el año 1, ya tenía el conocimiento apropiado. Bueno, por eso la norma dice, cuando define este puntito 3.1, dice obtener, y entre paréntesis dice actualizar, ¿no? El conocimiento apropiado. ¿Por qué actualizar? Porque si ya tenía información. Ya sabía algo, ahora me entero de otras cosas. O bien, cosas que yo ya sabía, cambiaron y entonces, bueno, pero no nos creamos que las etapas estas son así como estancas, ¿no es cierto? Son que terminé el paso 1 y voy al paso número 2. Cuando termine el 2 voy al 3. Está bien. Ese es el orden que seguimos nosotros para estudiar esto. Nada más. Conocer el lo vamos a seguir conociendo toda la vida. Y nos vamos a seguir enterando mientras más, por supuesto, después de que ya fui el contador contratado por este ente 5 años, bueno, se supone que lo grueso lo sabés, lo conocés, que hay detalles, que hay matices que por ahí no los conocés, vas actualizando, pero lo importante, lo profundo lo conocés. Pasemos al punto 2. Dice, identificar el objeto del examen. Bueno, ustedes ya saben qué significa objeto del examen. ¿Qué es? Claro, esto es lo que se llama característica o condición controlada. Los estados contables. Ahora bien, en el caso de una auditoría de estados contables, ¿no? Los estados contables en realidad son un conjunto de afirmaciones. Los estados contables tienen un montón de afirmaciones. Enseguida, ponémelo, acá hay un modelito de estado contable. Nada se el que está en PDF. En clase 25. Ahí. Bueno, ese es un modelo de estado contable inventado, no existe. De espejo de no sé si existe. Si existe, no sé quién es. Fíjese, ahí está el estado de situación patrimonial, está con el modelo anterior a la NOA, porque es cierre 23, sigue. Aunque no han cambiado mucho los modelos de presentación, no sé si han visto. Estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, faltaría la nota número 1 ahí, porque la nota número 1 estaba en Word, y para hacer combinado Word con Excel, no sé, así que se las leo. Están las notas, ¿qué más sigue? Anexo 1, bienes de uso, anexo 2, costos, anexo 3, los juegos estaban contando por aquí. Entonces yo digo, tengo que identificar. Identificar significa mirar y determinar qué tipo de afirmaciones encuentro. Ahí hay todo tipo de afirmaciones, pero hay algunas que a nosotros nos interesan en la auditoría. Tipos de afirmaciones. Tipos de afirmaciones. Ahí está. Unas cuantas solamente para que las veamos acá. Tenemos afirmaciones de existencia y de hechos pasados. Bueno,
¿Qué es? Afirmaciones de existencia, existencia. Significa que hay algún estado contable que me dice que a una fecha determinada existía algo, ¿no? Eso es afirmación de existencia. Es lo que pasa en el estado de situación patrimonial. Fíjense, ¿qué significa que diga caja y banco 1.976? Quiere decir que a la fecha de cierre, al 31 del 5 del 2023, el día 31 del 5 de 2023, en caja y banco había 1.976.559,58. ¿Sí? Eso quiere decir. Eso es una afirmación de existencia. Y dirían, y que al 31 del 5 de 2022 había 3.031.885, ¿también dice eso? Ese es pasado, que no. ¿Eh? Pasado. De hecho, pasado. Porque están ajustados. No sé. Es ¿Por comparativo. qué? Porque están ajustados Claro, porque acá dice que esto está en moneda homogénea. Que es moneda homogénea del 31 del 5 del 23. O sea, estos 3.031.000 no necesariamente eran dinero en efectivo en banco, sino que es valor en moneda homogénea. Pero sí quiere decir que al 31 del 5 del 23 había 1.976.000 en caja y bancos, 7.325.000 en créditos por venta, 220.000 en otros créditos, 78 millones en bienes de cambio, etc. ¿no? Por eso se llama una afirmación de existencia. Quiere decir que a una fecha determinada existía eso. Y recuérdenlo, porque cuando empecemos a mirar objetivos de los trabajos de auditoría, uno de los objetivos de nuestro trabajo es determinar que los activos existen. ¿Sí? Ya vamos a llegar. Eso es afirmaciones de existencia. Pero también los estados contables tienen afirmaciones de hechos pasados. ¿Qué significa? Veamos el estado de resultados. La cuenta B, ¿qué significa 241 millones? Que al 31 de mayo del 23 existían 241 millones de ventas. No, significa que en el ejercicio que terminó el 31 de mayo de 2023 se vendieron 241 millones. O mejor dicho, los estados contables dicen que se vendieron 141 millones. Yo voy a hacer una auditoría para ver si es verdad. No va a ser cosa que el muchacho espejo me esté vendiendo espejitos. Acá están las afirmaciones de hechos pasados. Fíjense que las afirmaciones de existencia están solamente en el estado de situación patrimonial. Porque es el único que dice estado de situación patrimonial al 31 de, en este caso, mayo de 2023. ¿Cómo dice el estado de resultados? Dice estado de resultados por el ejercicio anual finalizado el 31 de mayo. ¿Está? No dice, vamos de vuelta al estado de situación patrimonial. Dice estado de situación al 31 de mayo. ¿Sí? Esta es la foto. Esta es la foto. Y la otra es la afirmación de existencia. Aunque acá se mezcla un poquito en la parte. Acá tenemos hechos pasados. Lo mismo pasa con el estado de evolución del patrimonio neto. Esta es la evolución del patrimonio neto. Aunque acá se mezcla, ¿cierto? Porque esto también es una afirmación de existencia. El total del patrimonio neto, de 30 millones, es una afirmación de existencia. Aclarando una cosa, las afirmaciones de existencia pueden ser existencia de cosas físicas, como los bienes de cambio, o de cosas no físicas como los créditos o como el patrimonio neto, ¿no? Eso me había olvidado de poner acá, existencia de cosas físicas y de cosas no físicas. ¿Dónde no hay afirmaciones de hechos pasados? En el estado de flujo. Porque el estado de flujo efectivo muestra variaciones del efectivo.
¿Qué veo acá? Está bien, así, el efectivo, este es, sí, bueno, efectivo al inicio, efectivo al cierre. El efectivo al cierre, te digo, sí, este 1.976.000, el que veíamos hace un ratito allá en Cajibán. Y este 3.300.031, el que está en la columna, ya se estarán dando cuenta cómo está armado este estado de flujo de efectivo. ¿Cómo está? Por indirecto, ¿sí? Está por metro de indirecto, va todo por diferencia, ¿ves? Van viendo las diferencias que hay. Entonces digo, estas son afirmaciones de existencia. Por lo tanto, la diferencia debería serlo. En realidad no, porque lo que yo estoy midiendo acá es cuál ha sido la variación ocurrida entre estos dos días, entre el 31 de mayo del 23 y el 31 de mayo del 22. Entonces, es una afirmación de hechos pasados. Y todo lo que viene aquí es la forma en que se arma el 1.055.000, esta disminución del efectivo. Entonces, primero, que hemos visto afirmaciones de existencia y afirmaciones de hechos pasados. Segunda llave. Tenemos afirmaciones explícitas y afirmaciones implícitas. Bueno, explícitas, las que se ven, ¿sí? Están ahí. No hace falta imaginarme nada, las tengo a la vista. Es todo lo que podemos leer. Todo lo que vemos ahí son afirmaciones explícitas. ¿Por qué se dice afirmación? Porque cada cosita que hay ahí significa algo, me dice algo. Si yo digo duración de la sociedad hasta el 31 de 5 de 2084, es una afirmación de que hay la sociedad seguirá hasta el 2084. Si dice 31 de 5 del 22, me está diciendo que lo que está en esta columna es información del ejercicio del 35 del 22. Todo eso es explícito, está la Biblia. Si me dice que el total del activo es 158.734.000, es una afirmación explícita. Pero también hay afirmaciones implícitas. La afirmación implícita es aquella cuya ausencia dice algo. ¿Sí? A ver, veamos algunos ejemplos. Vamos a las notas. Acá está, miren. ¿Sí? Crédito por venta. Previsión para incobrable, 0. Eso es una afirmación implícita. Yo le he puesto para la clase. Le he puesto para la clase porque si hago un balance poniendo previsión 0, 0, parece cambiar de psiquiatra. No te está funcionando la medicación. Esto significa que los créditos son recuperables. Es una función implícita. Ahí estoy diciendo que todos estos créditos son 100% recuperables. Si existiera alguna incertidumbre, alguna probabilidad de incobrabilidad, tendría que haber puesto una previsión. Les muestro, bajemos un poquito más bienes de uso. Ahí, dice bienes de uso 70 millones. Neto de depreciaciones según el anexo 1. 70, vamos al anexo 1. Este es el anexo 1, 70 millones, acá está el neto resultado, 70 millones. No dice nada más. ¿Qué significa? Afirmación explícita que hay 70 millones de bienes de uso. Mejor dicho, 70 millones valuados con la norma corresponde. Significa que son de libre disponibilidad. Porque fíjense, acá hay terrenos, hay edificios, hay rodados. Estos son bienes registrables. Si alguno de estos bienes estuviera hipotecado
o prendado, ya sea en el anexo o en la nota, debería decirlo. Como no dice, significa que esos bienes son de libre disponibilidad. Esa es una afirmación de este tipo, implícita. Puede haber una cantidad de afirmaciones implícitas. Bueno, en este caso yo no les traje la nota número 1, que es donde se escriben más cosas. Por ejemplo, si no hay una nota en donde diga que existe alguna restricción para la distribución de las utilidades, significa que las utilidades son de libre disponibilidad. Cosa que no siempre es así, ¿no? Hay muchas operaciones, contratos de préstamo, sobre todo operaciones bancarias, que ponen como condición que no se distribuyan dividendos o no se distribuyan utilidades hasta un cierto límite, hasta que se termine de cancelar ese préstamo. Bueno, entonces teníamos afirmaciones de existencia de hechos pasados, explícitas e implícitas. Después tenemos afirmaciones, estas son más fáciles, afirmaciones cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas son todos los numeritos que están ahí. Números que obviamente miden. Esta es la medición del patrimonio. En definitiva, ¿qué es todo esto? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué? Para medir dos patrimonios. Un patrimonio al cierre del ejercicio y un patrimonio al inicio o cierre del ejercicio anterior, y para saber qué ha pasado entre un ejercicio y el otro. Todo esto es para esto, nada más. Todos los números son afirmaciones cuantitativas. Todas las descripciones son afirmaciones cuantitativas. Y es importante aclarar esto. Nosotros, cuando vayamos a dar nuestra opinión, también vamos a opinar respecto de la descripción, de lo cualitativo, ¿no? Porque si yo encuentro algo mal acá o acá y no digo nada, puede que el informe esté mal. Los nombres de las cuentas, los nombres de los rubros, las descripciones de los criterios de medición. Muchas veces pasa, ¿no? Que uno, como nosotros tenemos ya la cultura de copiar y pegar, entonces yo tengo la nota del año pasado y esa notita ya está, hago guardar como y ya tengo la nota para el balance de este año. Sí, pero este año no tendrías que haber dicho que los bienes estaban medidos de acuerdo con la RT 17. Tendrías que haber dicho que estaba con la 54. Entonces, bueno, tenía que haber dado cuenta de eso leyendo una descripción cualitativa. Si no me di cuenta y dije que está todo bien, no estaba todo bien. O sea, las afirmaciones cualitativas son importantes. Por último, ya no es lo último, por último, por ahora, tenemos algunas afirmaciones que son generales y otras que son particulares. En algunos textos lo dicen generales y sintéticas, sintéticas y analíticas. Vamos al estado de situación que está. Fíjense, afirmaciones generales. Total de activos. Total de caja y banco, 1.976. Ahora, particulares. Veamos la nota número 2. Caja y banco, 1.976. Vamos a la nota número 2. Y ahí tenemos, ahí está. Caja de Casa Central, caja de Tupul, caja de Salta, caja de Tucumán, valor de depositar, fondo fijo, banco, estas son las afirmaciones particulares. Por decir. Menos de esto ya no hay.
saldo de la cuenta banco macro, sucursal full, cuenta corriente número X. Bueno, esto ya es lo más particular que hay. Podría ser general esta afirmación, pero a lo mejor hay empresas que tienen tantas cuentas corrientes bancarias que cuando arman esto dicen banco macro, cuenta corriente. No es de una cuenta, sino de todas. Si ustedes leen, por ejemplo, en la cuenta de inversión, la cuenta de inversión de la, no sé, ¿ya han hecho contabilidad pública? No, bueno, no sé cómo se llama la contabilidad pública, se sigue llamando así. Gubernamental. Gubernamental. Bueno, la cuenta de inversión, la tesorería de la provincia tiene, no sé cuántas corrientes. Entonces, cuando hace la cuenta de inversión, no se ponen una por una todas las cuentitas en la situación del tesoro, valores activos. Se hace un resumen. Entonces, en ese caso, esa es una afirmación de tipo general. Los particulares no están expuestos. Acá están expuestos. Veamos bienes de uso. Bienes de uso tengo en la nota, allá arriba, en el estado de situación dice total de bienes de uso. ¿No? Eso es general. Ahí está, bienes de uso, 70 millones, 625 mil. Después tenía la nota. En la nota sigue siendo general, ¿no es cierto? Porque dice bienes de uso, 70 millones. ¿Sí? Pero dice neto de depreciaciones según anexo 1. ¿Qué es el neto? El valor neto, ¿verdad? El valor neto. ¿Cuál es el valor neto? De la diferencia entre el valor de costo y las depreciaciones acumuladas. Entonces me dice, acá está la afirmación particular. Ahí está. Entonces dice, bienes de uso eran todos esos, terrenos, edificios, instalaciones, pero además, cada uno de esos tenía distintas cosas. Dice, valor al inicio del ejercicio, acá no me han alcanzado las columnas para meter todo, así que bueno, está medio superpuesto. Terreno 35 millones, ¿qué es ese valor al inicio del ejercicio? Es lo que nosotros conocemos como valor de costo. Altas y bajas del ejercicio, tienen un poco terreno los muchachos, no han vendido tampoco, entonces el cierre del ejercicio es lo mismo, esto es particular. Y lo mismo, no hay depreciaciones ni del ejercicio ni acumulada, más vale, el terreno no se deprecia, no se quiere depreciar 35 millones. Se supone que van aumentando el valor, ¿sí? Casi todos. Después, cuando lleguemos a la contabilidad agropecuaria, acá están las afirmaciones particulares. Entonces, afirmación en general. Bueno, entonces, todo esto es solamente para identificar el objeto del examen. O sea, yo me pongo a ver ahora, ustedes se deben preguntar, che, pero si los estados contables no están todavía, ¿cómo que no están? Claro, si yo estoy haciendo la auditoría, los estados contables todavía no están. Bueno, puedo hacer esto viendo un estado contable del ejercicio anterior. O puedo hacer esto tomando como base un balance de saldos que es con el cual voy a trabajar este ejercicio. O un estado contable intermedio. No va a cambiar tanto de un año para el otro. Sigamos. Volvamos a colores. Ahí está. Ahora sí. Identificar lo que es el examen. Simple. Vamos a lo siguiente. Evaluar la significación de lo que se debe examinar. ¿Qué significa esto? Nosotros no vamos a auditar todo. Se habrán dado cuenta al ver miren que ese estado contable que les estoy mostrando es de una pyme, pero digamos es más pyme que me. ¿Sí? Imagínense si en una empresa así pequeña tiene semejante cantidad de cuentas, de rubros, de cosas. ¿Se imaginan lo que es una empresa de envergadura un poco mayor? Tiene una cantidad de afirmaciones muy grandes. Nosotros no vamos a aplicar procedimientos sobre todas las afirmaciones.
solamente lo vamos a hacer sobre aquellas afirmaciones que consideremos más significativas. Entonces, en este punto vamos a hacer una evaluación de la significación del verbo examinar. No voy a ver todo. Voy a ver lo que yo considere que es más significativo. Ahora, ¿con qué criterio voy a considerar yo que algo es significativo o no es significativo? Bueno, ahí está el criterio del contador que está trabajando. Ustedes saben, porque se lo he dicho la semana pasada, el martes, siempre cuando uno habla de algo significativo es aquello que me hace cambiar de opinión. Eso es significativo. No es porque sea 10 millones o 1 millón. No. Pero lo cuantitativo tiene influencia. Si ustedes miran, vean un cachito del estado contable, del estado de situación. Acá. Aquí. Exactamente. Ustedes dicen, a ver, mira, ¿qué es más significativo acá? Bueno, evidentemente esta es una empresa que se dedica a la compraventa. Bien, ¿por qué? Y viene bien el cambio. Los bienes de cambio, fíjense, 78 millones sobre 158 millones de activos. El 50% del activo son bienes de cambio. Entonces digo, y los otros 70 millones son bienes de uso. Entonces digo, bueno, mirá, el que no viene del cambio, los bienes de uso como 148 millones. A esos dos rubros no los puedo no ver. O sea, estas dos, sí o sí, las veo bastante bien, o mejor que bien, muy bien. Esa es la evaluación de la significatividad. No necesariamente significa que yo me voy a dedicar todo el tiempo solamente a esos dos rubros. No, de ninguna manera. Tengo que ver las otras también. Pero ya me voy haciendo la idea de que a esos dos rubros les voy a tener que poner un poquito más de esfuerzo. No me pueden faltar. Y dirán, mira, otra deuda, 567.000, nada, no me interesa. Bueno, estoy para los pequeños. No sé, después veremos qué hay en ese deuda. Pero en principio no me parece algo significativo. Puede ser poco o muy significativo algún otro rubro, otros créditos. A lo mejor es poco significativo por el monto, pero puede ser significativo por otra razón. Si yo ahí contabilizan, acá las pymes tienen como costumbre, no sé por qué, los retiros particulares de los socios, los contabilizan como cuentas particulares. ¿Viste? La plata que retiran los socios de la SRL, de las sociedades anónimas, generalmente no las contabilizan como retiros a cuenta de honorario, a cuenta de dividendos, los ponen como cuentas particulares, que no necesariamente que se llevan plata, ¿no? Que también se llevan plata, obviamente, sino para qué tenemos la empresa. Pero sí se da mucho que la empresa te paga la luz, la casa, el canal 4, el BIS, el celular, la nafta, todos esos comprobantes pasan por la empresa y cuando el contador contabiliza, si contabiliza como corresponde, todos esos gastos no son gastos de la empresa, entonces se contabilizan en la cuenta particular de los socios. Las cuentas particulares de los socios no son gastos deducibles. Entonces aparece una cuenta socios, cuentas particulares. Cuando llega el momento de hacer la presentación de balance, te la mandan a otros créditos. Bueno, para eso está el auditor. Después tendrá que venir y decir, che, estos son créditos, ¿quién te va a devolver esta guita? No, son pagos a cuenta de utilidades, a distribuir, bueno, sacarla de ahí, entonces no es activo. Y si no la sacas vos, te la van a sacar los oficiales de riesgo. Cuando mandes tu balance al banco, los oficiales de riesgo, lo primero que hacen, te tachan. Es lo primero que ven. Entonces puede que no sea significativo, por el número, pero puede ser significativo por lo conceptual que implica el trabajo de auditoría. Entonces, todo eso es hacer volvamos al color, evaluar la significación de lo que se debe examinar. Sigamos. Luego dice,
identificar y valorar riesgos de incorrección. Bueno, esa es la unidad 3 de la materia, ¿no? Nosotros tenemos una materia, una unidad entera en donde hablamos de riesgos. ¿Saben por qué es esto? Porque yo pienso en lo siguiente. No voy a poder auditar todo. No voy a poder. No me da el cuero. No voy a ver toda la recuperación. Por ejemplo, decir, yo quiero auditar las ventas. Entonces, venga para acá los subsidiarios de venta y venga todos los comprobantes. No podría hacer eso. No te da el tiempo. No, es imposible. Voy a contratar colaboradores. Bueno, contratar colaboradores. Va a perder guita. Va a tener que dividir el horario con un montón de junior y después al final, ¿sabes qué? Sabiendo esto me quedaba. Bueno. Entonces, tengo que hacer una evaluación del riesgo y decir, a ver, ¿cuáles son las afirmaciones o cuáles son las cuentas en donde puede ser que exista incorrección? ¿Cuál es el riesgo de que exista incorrección? Y donde yo vea que hay más riesgo de incorrecciones, ahí voy a poner el dedo, ahí voy a poner el foco. No voy a perder tiempo en algunas cuentas en donde yo sé que es poco probable que algo esté mal. Por supuesto, esa es una evaluación que yo tengo que hacer. ¿Cómo la vamos a hacer? Hay un procedimiento, lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la unidad 3 del programa que está dedicada al tema riesgo y auditoría. Vamos a ver en detalle cuál es el modo de hacer esto. Por ahora lo pasemos rapidito, ya va a haber tiempo de que analicemos ya con detenimiento lo que es riesgo. Quinto, obtener conocimiento y evaluar el control interno. El control interno es la unidad 2 del programa que vamos a ver el día de mañana. Ya está lista, ¿no? No sé si han visto en el aula, ya la pueden mirar y escuchar, ¿sí? Al locutor ahí transmitiendo la clase. El control interno es un problema propio de la organización, ¿no? El control interno no es algo que dependa de la auditoría. El control interno lo diseña la organización, pero así hablando en términos así rápidos para entenderlo, viene a ser como el control interno define todo lo que hace a la forma en que funciona un ente para que ese ente logre sus objetivos. Eso es control interno. ¿De qué me sirve a mí el control interno? A mí como auditor me sirve, sí, porque si yo veo que el control interno es adecuado, significa que la empresa trabaja bien. Si la empresa trabaja bien, el resultado va a ser que los estados contables van a estar bien, o casi bien, con lo cual va a haber poca probabilidad de que existan incorrecciones. Entonces, eso es conocer el control interno y evaluarlo. Les doy un ejemplo, mañana lo vamos a retomar al ejemplo. Supongamos dos casos, dos modelos. Tengo una empresa que cuando un cliente viene, supongamos una empresa que vende en cuenta corriente, y cuando el cliente viene a pagar, el que cobra le hace un recibo manual, ¿sí? Por duplicado. Le entrega el original al cliente, se queda con la plata y el cliente se va. Y después, él, con el duplicado del recibo, le rinde la plata a otro y ese otro, con el duplicado del recibo, contabiliza la cobranza. ¿Sí? Bueno, comparemos ese caso con otro caso en donde tengo un sistema de gestión que consiste en que cuando el cliente viene a pagar,
el que le va a cobrar tiene que ingresar al sistema para emitir el recibo. De manera tal que para emitir el recibo, primero tiene que tener el usuario autorizado para poder acceder al sistema de cobranza. Accede, busca al cliente, identifica cuál es la factura que el cliente va a pagar, la marca y le pregunta: señor, ¿usted cómo va a pagar? Con efectivo. Entonces pone efectivo, valida y el sistema emite el recibo y automáticamente la operación se contabiliza por un parámetro contable que hace que ese recibo se contabilice directamente. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso, ¿qué puede pasar? Pueden pasar muchas cosas. Entre otras, puede pasar que el cajero, el tesorero, el que está haciendo el recibo, se puede equivocar, ¿no? Le pone el nombre del cliente o le pone el código del cliente equivocado. Entonces, cuando vayan a contabilizar, la cobranza vaya para no sé a qué cliente y chao. O puede equivocarse también en la imputación de la cobranza, porque las cobranzas son para cancelar ciertas facturas. Entonces, capaz que él cancela la factura esta y no le ha puesto mal, entonces puede que después aparezcan facturas impagas cuando ya están canceladas y la que está impaga es otra que no está cancelada. Hasta ahí los errores, ¿no es cierto? Pero también, ¿qué puede pasar? Justo tengo una necesidad impostergable, entonces a este duplicado que decía 400.000, como yo soy más vivo, no puse el carbónico, le voy a poner 40.000, ¿sí? Entonces me quedo con los 360 que necesito urgente y mando el recibito duplicado que se contabilice por 40.000, yo me quedé con 360. En algún momento lo van a descubrir, ¿verdad? Pero porque en algún momento al cliente lo van a llamar y decir: señor, usted está debiendo 360, y el cliente va a venir con su recibo de 400, así hecho una furia. Entonces, pero como yo ya sé eso, no, ¿sabes qué? ¿Y ahora qué hago? Bueno, a descubrir. Ya sé, voy a hacer una nota de crédito, entonces hablo con no sé quién y hago una nota de crédito y puedo hacerme un flor de negocio en el otro sistema, en donde el recibo se emite por sistema y yo lo único que tengo que hacer es poner el importe. Si yo digo voy a poner 40.000, el recibo va a salir por 40.000 y el cliente cuando lo lea no me va a dar 400, me va a decir: che, te equivocado, hacerlo de nuevo. Entonces, en el primer caso tengo un sistema de control interno débil, deficiente, flojo, pobre o pobrecito, permeable, mientras que en el otro caso tengo un sistema de control interno más eficiente, mucho más eficiente, que el segundo caso me garantiza que las cobranzas que se han hecho están bien contabilizadas y que están bien imputadas al cliente que corresponda, a la factura que corresponda. Entonces, teniendo yo un control interno bueno, como el caso que menciono en segundo término, no hace falta que me mate la vida aplicando procedimientos para ver las cobranzas, porque yo sé que las cobranzas están bien hechas, están bien contabilizadas. Entonces me dedicaré a otras cosas. Mientras que si estoy en el primer caso, en que los recibos son manuales y se rinden, voy a tener que aplicar muchos procedimientos. Por eso tengo que conocer y comprender cómo es el sistema de control interno. 6. Estos son 12 pasos, ¿no? Son los 12 pasos que los que saben que se juega al fútbol. ¿Cuántos pasos hay desde la línea hasta el punto del penal? 12 pasos. Así que nunca se olviden que acá estamos por patear un penal. El penal se llama la opinión del auditor. 6. Determinar el efecto de la identificación del riesgo y la evaluación del control interno en los procedimientos de auditoría que voy a aplicar.
Esto significa que yo evalúo riesgo. ¿Para qué? ¿Para qué? Evalúo riesgo para que si yo identifico un riesgo, preparo un procedimiento de auditoría para responder al riesgo. Evalúo control interno. Donde encuentre una falla, una debilidad en el control interno, tengo que ahí intensificar mi procedimiento de auditoría, porque ahí puede haber incorrecciones. Entonces, no tendría ningún sentido identificar riesgo, evaluar control interno, si después no voy a hacer nada, ¿no? Sería como la reina de corazones. Que lo degüellen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pintaban las rosas de carmín. ¿Sí? Las rosas blancas pintaban de carmín, que los degüellen. Y el rey le dice, no, reina, primero le hagamos el juicio. Está bien, le hagamos el juicio, pero después que lo degüellen. No, ¿para qué va a hacer el juicio? Esto es lo mismo. ¿Para qué va a hacer la evaluación del control interno? ¿Para qué va a identificar riesgo si después no vas a aplicar los procedimientos que vos querías? En el ejemplo que estoy viendo, si yo tenía un sistema que para emitir los recibos de cobranza lo hago en forma manual con todas las debilidades que acabo de mencionarles, cuando yo diga qué procedimiento voy a aplicar, ya tengo que ir pensando, voy a tener que hacer verificación de los saldos de clientes. El procedimiento para verificar saldo de clientes se llama confirmación de terceros. Voy a tener que ir a cada uno de los clientes y preguntarle cuánto le estás debiendo vos a la empresa, según vos, y yo voy a comparar lo que vos me digas con lo que dice la empresa. Porque eso es lo que me va a permitir a mí saber si es que ha habido alguna manipulación de registros, de documentos, de comprobantes. Entonces, el tipo que hizo el recibo por 400.000, pero lo adulteró y lo puso por 40.000, va a generar como resultado que el saldo del cliente va a ser deudor, 360.000. Cuando yo le pregunte al cliente cuánto debe, el cliente va a venir diciendo, yo no debo nada. Ahora, a eso lo voy a tener que hacer para todos los clientes. ¿Por qué? Porque hay una falla de control interno. Entonces, tengo que ver el efecto en los procedimientos. Lo mismo pasa si yo encuentro cualquier otro tipo de falla. Eso se llama responder al riesgo. Ya van a ir leyendo ustedes a lo largo de la RT 37 alguna terminología que tiene que ser música para mis oídos. ¿Sí? Procedimientos en respuesta a los riesgos identificados. ¿Sí? Yo estoy identificando que hay un riesgo, estoy identificando que hay un tipo que puede modificar el duplicado de los recibos y quedarse con la guita. Entonces, si yo estoy identificando eso, tengo que pensar en algún procedimiento de auditoría que me permita determinar si es que no ha sucedido algo de esto. Y no es porque yo esté preocupado en cuidarle la plata a mi cliente, no. Yo estoy preocupado porque voy a firmar un informe de auditor en donde dice que esos estados contables están bien y no están bien. ¿Sí? Resulta que parece que los clientes deben 200 millones de pesos y resulta que los clientes no deben un mango. Los 200 millones de mangos son los 200 que se afanaron en el cajero con alguien más. ¿Está? Ese es el sentido de... Bueno, una vez que determina el efecto en los procedimientos, ahora sí podemos hacer la planificación de la auditoría. Planificar el trabajo de auditor. ¿Cómo se planifica? Lo vamos a estudiar en la unidad 4 del programa. Acá está la unidad 4 del programa, vamos a estudiar el tema planeamiento y administración de la auditoría, pero vamos a anticipar algo. Una planificación de auditoría tiene por objeto determinar cuáles son los procedimientos de auditoría que yo voy a aplicar, distribuirlo a los procedimientos en el tiempo, o sea, cuándo los voy a aplicar, si lo voy a aplicar antes del cierre, después o durante el cierre, con qué extensión, con qué alcance, y decidir quiénes son los que van a aplicar los procedimientos.
Básicamente esa es la planificación de la auditoría. La planificación de la auditoría, además, tiene una finalidad adicional para el auditor que sirve para defenderse a sí mismo en caso de cuestionamientos por eventuales casos de mala praxis en el trabajo de auditoría, ¿no? Es decir, a lo mejor el informe salga mal, haya tenido algún problema, algún usuario de los estados contables se agravie y se venga contra mí. Entonces la planificación de la auditoría me puede servir a mí para demostrar que yo hice un trabajo de acuerdo con las normas, hice un trabajo adecuado, y algo salió mal, y sí. ¿Algo puede salir mal? Sí, porque ustedes saben que de acuerdo con las normas técnicas, hasta al mejor cazador se le puede escapar una perdiz. Entonces, yo no necesariamente tengo garantizado que los procedimientos que aplique me van a permitir detectar alguna incorrección significativa en los estados contables. Debería, pero a lo mejor no detecté. Y me pueden cuestionar. Hay una unidad número 14, creo que se llama responsabilidad del auditor. Uno de los temas es la responsabilidad civil. Bueno, la planificación del trabajo puede servir para protegerme de ataques por eventuales casos de mala praxis. Bueno, ¿cómo termina la planificación? La planificación termina con el diseño de un programa de trabajo. Un programa de trabajo es una descripción de las tareas que yo voy a llevar a cabo, en qué momento voy a hacer esa tarea, con qué intensidad, con qué alcance y quién las va a hacer. También la planificación del trabajo sirve con fines internos para el contador. Interno, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se cotizan los servicios de auditoría? Se cotizan por horas. Yo digo, yo tengo que cotizar un trabajo. Digamos, cuando ustedes coticen un trabajo de auditoría, nosotros normalmente los contadores acá, ¿cómo trabajamos? Y lo pasa a todos ustedes. No nos contratan para hacer la auditoría, nos contratan para hacer la auditoría, los sueldos, los impuestos nacionales, los impuestos provinciales, algunas cositas de análisis de control interno, para hacer las carpetas del banco, los papeles, asesoramiento contable en general. Entonces generalmente uno cotiza los servicios en forma mensualizada. Pero cuando uno cotiza un servicio de auditoría, uno tiene que medir las horas que le va a llevar cada procedimiento y en función de las horas hacer la cotización, ¿no? Así trabajan los estudios de la firma de auditoría grande. Para eso sirve la planificación. Lo que yo digo, voy a hacer tales procedimientos, estos procedimientos me llevan tantas horas, de un junior, de un senior, y multiplico y así obtengo el valor que voy a cotizar. Sigamos. Ahora viene reunir elementos de juicio válido y suficiente. Esto es lo que se llama el trabajo de campo. Aquí está la unidad 5 del programa entera. Son las pruebas de auditoría. Nosotros a esto lo vamos a estudiar detenidamente en la unidad 5 del programa, pero cuando necesito ahorita la T35 le voy a hacer una lectura así rapidita de cuáles son los procedimientos de auditoría. El logo. Ahí está. Debería estar en la sección. Ahí empieza. Dice 8. Reunir los elementos de juicio válido y suficiente, bla, bla, bla. En el caso de la estrategia, seguir, pasar la estrategia. Ahí dice. Primero, cotejo de estados contables con los registros. Este es un procedimiento de auditoría. O sea,
yo estoy por emitir una opinión de un estado contable. Lo mínimo que debería saber que el estado contable sale de los libros, ¿no es cierto? No, qué gracioso. 3. o 2. Revisión de los registros y esto con la documentación reparatoria, otros procedimientos. Inspecciones oculares, por ejemplo, archivos de carta, de documentos, de títulos, observaciones de inventario, observaciones de bienes de uso. Constatación de registros relevantes para la auditoría a través de revisión de procesamientos mediante los que la información se genera, utilizando técnicas estadísticas, evaluando seguridad, confirmaciones directas de terceros, comprobaciones aritméticas, revisiones conceptuales, comprobación de información relacionada, comprobaciones globales de razonabilidad, todo esto van a utilizar. 11. Examen de documentos importantes, por ejemplo, facturas, contratos, actas. 12. Indagaciones. El 13 en realidad no es un procedimiento en sí, es un grupo de procedimientos para obtener elementos de juicio acerca del cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias, obtener elementos de juicio válidos sobre idoneidad del principio de empresa en marcha, 14 de 2013. Comunicar asuntos de interés, obtención de confirmación de identidad. Ahí está. Todo eso son procedimientos de auditoría que utilizamos ¿para qué? Para lo que decía ahí, obtener elementos de juicio válidos y suficientes. ¿No? Volvamos a los colores. Ahí está. Ahí está. Yo les dije trabajo de campo, porque ese es el momento en donde el auditor se va a trabajar a la oficina del cliente y se obtiene toda esta información. Después hay trabajo que se hace en el estudio, pero ese es el trabajo de campo. Digamos que una auditoría tiene como 3 partes. La primera parte, que va desde que yo empiezo a conocer el ente hasta que elaboro el programa de trabajo, hasta que hago la planificación. La segunda parte, que es el trabajo del campo, que es todo esto. Y la tercera parte, que es la elaboración y emisión del informe. Acá estamos reuniendo elementos de juicio. Después de reunir elementos de juicio, después viene controlar la ejecución de lo planificado. O sea, ¿qué hago acá? Me siento a mirar. Acá yo ya me volví de la empresa, me voy al estudio y me siento con todos mis papeles de trabajo. Los papeles de trabajo a lo mejor no son papeles, a lo mejor son pendrives, son documentos digitales, cada vez hay menos papeles por suerte, pero es una forma de decir papeles de trabajo o evidencia. Todas las evidencias de auditorías que tengo, me voy a mi estudio, me pongo a mirar si apliqué todos los procedimientos que yo tenía que aplicar y si de cada uno de los procedimientos que apliqué tengo algún papel de trabajo, alguna evidencia, alguna prueba de que apliqué el procedimiento. Después de controlar la ejecución del planificado, hago el paso 10, evaluar la validez y suficiencia de los elementos del juicio. Yo tengo que saber si de cada una, ¿se acuerdan cuando empecé diciendo las afirmaciones? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, una afirmación decía, caja y banco 1.972.000. Bueno, voy a evaluar si de esa afirmación tengo algún elemento de juicio que me diga que hay 1.972.000. Viene de cambio 70 millones. Voy a evaluar qué elemento de juicio tengo para saber si verdaderamente son 70 millones. Y entonces me tendré que poner a ver qué papeles de trabajo tengo el inventario, tengo las constataciones que hice, el corte del comprobante, tengo la evaluación que me dio la empresa, tengo las listas de precios con las cuales yo comparé si los costos de reposición eran eso. O sea, todos los papeles de trabajo y todos los elementos de juicio para ver si son válidos y suficientes. Válidos quiere decir que me permiten a mí decir que una cosa está bien o está mal. Eso es validez. Suficiente si alcanza. Ahora,
¿Qué pasa si cuando yo llegué a este punto me doy con que me faltan elementos de juicio de alguna afirmación? ¿Qué tengo que hacer? Me vuelvo al punto 8. Pues a lo mejor llego acá y digo, che, mira, resulta que me doy cuenta que de los deudores por ventas, de los no sé cuántos millones había de deudores por venta, lo único que hemos logrado validar son estos 3, 4 deudores que no representan menos del 5% de deudores. Entonces, ¿qué pasó? El procedimiento no me arrojó elementos de juicio válidos y suficientes. ¿Qué tengo que hacer? Déjà vu. Me tengo que volver al punto 8 y volver a buscar más elementos de juicio. ¿Sí? Pero no seamos negativos. ¿Por qué hay que empezar con más? Hagamos de cuenta que nos va a ir bien, que hacemos la evaluación de la validez suficiente y llegamos a la conclusión que tengo elementos de juicio válidos, tengo elementos de juicio suficientes. Entonces ahora sí paso al paso 11 que dice formarse la opinión. Formarme la opinión es interpretar los resultados del trabajo. ¿Por qué es importante esto? Si yo tuviera un trabajo de auditoría en donde todos los procedimientos que apliqué, todos me dieron bien, todo bien, todas las afirmaciones están bien, ¿qué opinión tenés? Favorable, ¿sí? Claro, no hay ninguna duda. Pero la realidad no es así. Lo que puede suceder es que yo haya encontrado algunas afirmaciones que están bien y hay otras que no están bien. Es más, puede suceder que de algunas afirmaciones no haya obtenido elementos de juicio. ¿Por qué? Por una cuestión que no es oponible a mí. Entonces ahora tengo que hacer una evaluación de todo eso para formar mi opinión. Uno diría, che, pues ¿cómo que no tener elementos de juicio? Puede pasar. Muchas veces pasa. Supónganse, lo contratan a ustedes ahora para hacer una auditoría de un estado contable que cerró el 31 de julio del 2025, hace 10 días. Y ahora yo no pude verificar el inventario del 31 de julio. ¿Por qué? No sabía, no podía adivinar. Entonces eso se llama limitaciones en el alcance. Tengo que ver si con algún procedimiento alternativo puedo superar esa limitación. A lo mejor puedo, a lo mejor no puedo. Si no puedo, tengo que hacer una evaluación del efecto que puede tener alguna posible incorrección de esa afirmación. Entonces todo eso forma parte del proceso de formarse una opinión. Entonces yo me pongo a mirar de todas las afirmaciones que he aplicado procedimientos y voy diciendo, de esta afirmación me dio bien, está bien, acá tengo un error, acá tengo mal, acá tengo otro problema, y hago una especie de suma mental, algebraica, y digo, bueno, voy a dar una opinión favorable, o no, voy a dar una opinión con salvedad, que en realidad es una favorable, ¿no? O digo, no, voy a dar una opinión adversa, o digo, voy a dar una opinión que es no opinar. Eso es. Una vez que yo ya me convencí, discutí conmigo, entonces procedo a la emisión de mi. ¿Qué informe? El informe este que vimos en la clase de la semana pasada. Veamos el informe. Y ahora vamos a ver el informe, a ver si el proceso de auditoría está acá. Vamos a ver. Ahí está el informe, ¿no? Fíjense, de nuevo, todo lo que hemos hecho nosotros es para llegar acá. Para llegar acá, que este informe no lo vamos a analizar de nuevo, pero vamos viendo algunas cosas. Fíjense que dice, el auditado, los estados contables de ABCD. ¿Qué es eso? La característica o condición controlada. La identificación del objeto del examen. O sea,
Cuando yo digo, ¿cuál es el objeto de este trabajo que estoy informando? El estado de situación patrimonial, al X1, el estado de resultados, de evolución, de variación del efectivo, del ejercicio finalizado del X1. Ahí está la primera cosa, ¿no? Identifiqué qué es lo que estoy examinando. ¿Qué más dice? Acá aparece la opinión, ¿sí? ¿Se acuerdan? Formarme la opinión. Entonces, yo me tomé la opinión y digo, acá me tomé la opinión. Pero fíjense en la parte que dice fundamento de la opinión. En la parte de fundamento de la opinión, ahí dice, ¿qué hice yo? Yo he llevado a cabo una auditoría de acuerdo con las normas establecidas en la RT 37. ¿Cuál norma? La que acabamos de leer, ¿no? Esos 12 puntitos, cumplo con los requisitos de ética, soy independiente, bueno. Y acá dice, considero que los elementos del juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión. ¿Se acuerdan lo que decía reunir elementos de juicio válidos y suficientes? Acá estoy diciendo el reunido de los elementos de juicio válidos y suficientes. ¿Por qué era suficiente? Válido porque son de verdad, ¿sí? El papel lo que tengo es válido y es suficiente porque con eso yo me convenzo de la opinión, en este caso que ya le he emitido, ¿no? Acá está medio desordenadito el proceso de auditoría, pero está entero. Bueno, ahí ustedes van viendo cómo se refleja. Sigamos. Bueno, en esta partecita de incertidumbre, ¿se acuerdan que en el punto 3.8, en la descripción de los procedimientos, hay una parte que decía obtener elementos de juicio sobre la factibilidad del cumplimiento del principio de empresa en funcionamiento? Acá, en el 3.8, estaba ahí. Bueno, si es que había algo que diga, entonces ponía esto, ¿no? ¿Se acuerdan como esto, no? Si la incertidumbre significativa significa que hay algún hecho o circunstancia que amenaza la continuidad de la empresa como empresa en funcionamiento dentro de los próximos 12 meses. Esa amenaza tiene que estar revelada en los estados contables. Si no está revelada, yo no puedo decir eso. Ya vamos a ver qué pasa, cuando estudiemos el tema informe del auditor, vamos a ver qué pasa si es que verdaderamente está amenazada la continuidad y la empresa no dice nada, se queda peor. Yo no puedo poner este párrafo, tengo que hacer otras cosas, pero no poner este párrafo. Este párrafo me dice que está con la información contenida en la nota. O sea, la empresa está diciendo. ¿Y qué puede ser una incertidumbre? Hay un montón de incertidumbre. Incertidumbre, sí, yo creo que esta empresa anda mal porque tiene mucha deuda. Bueno, pero eso no es una incertidumbre propiamente. Porque si es por eso, todos estamos con incertidumbre. Ningún cliente nuestro no tiene deuda. Incertidumbre son otro tipo de factores. Qué sé yo, tengo un cliente que es concesionario de un servicio público o concesionario de, por ejemplo, una empresa de colectivo. El concesionario de una línea, la concesión se vence el año que viene y los tipos han perdido la licitación o no se han presentado a la licitación. Entonces decir, che, ustedes el año que viene ya no tienen la concesión. ¿Qué hacen? ¿Te firman el certificado de defunción? No sé. Puede ser que no cierre la empresa porque me dedique a otra cosa, me dedico a ese viaje estudiantil, no sé qué hago, pero está amenazado. Eso es una amenaza. ¿Qué más? Después dice el informe por acá, el párrafo de énfasis, pasado nomás, el nivel de información, pásalo tú, el libro de contiene, pásalo ya. Bueno, vamos acá. Responsabilidad del auditor. Fíjense lo que dice acá. Los objetivos son tener una seguridad razonable. Obtener seguridad razonable. Quiere decir que lo que nosotros hemos hecho
es obtener seguridad razonable de que los estados están libres de incorrección significativa y emitir un informe de auditoría que contenga una opinión. Acá está lo que decía en el punto 12 del proceso de auditoría, emitir el informe con la opinión. Seguridad razonable es alto grado de seguridad, pero no garantiza que la auditoría realizada siempre detecte una incorrección significativa. Bueno, o sea, se te fue de capa una pregunta. Pero dice, como parte del trabajo de auditoría, ¿qué hago? Y acá lo describe. Fíjense lo que hace. Identifico y evalúo los riesgos de incorrección significativa, lo que hemos dicho en el proceso de auditoría. ¿Qué más hago? Obtengo conocimiento del control interno relevante. O sea, Punto 5. el punto 5 ¿era? Sí. Evalúo si las políticas contables aplicadas son adecuadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada. Aquí hay afirmaciones cualitativas. He identificado las afirmaciones cualitativas y las he evaluado. Concluyo sobre lo adecuado de la utilización por parte del ABCD del principio contable de empresa y funcionamiento, lo que hemos dicho en el punto 3.8. ¿Qué más? Evalúo la presentación general, la estructura y el contenido del retrato contable. Evaluar la significación de lo que se va a examinar. Me comunico con la dirección de ABCD en relación con, entre otras cuestiones, la estrategia general de la auditoría, los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno. Esto sería casi un subproducto de la auditoría, ¿no? Es decir, yo hice la auditoría, encontré fallas en el control interno, encontré hallazgos que es significativo. ¿Qué es un hallazgo? Hice un arqueo de caja bien faltante. Hice un control de inventario y había un montón de mercadería deteriorada, echada a perder. Entonces, me comunico, no es que yo voy a emitir opinión y me voy a mi casa, no, de paso le digo a mi cliente, che, mira, voy a tener un problema acá, tenés un tipo que le falta guita, tenés un encargado del depósito que tiene todo desastre y no te dice nada. ¿Para qué? Y bueno, que mejore la empresa y el año que viene me vuelvo a llamar. Y también las fallas significativas en los controles internos en el transcurso. También proporciona a la dirección de ABCD una declaración de que cumplido con los requerimientos de ética aplicables relacionados con el inventario. Bien, como ven ustedes, todo el proceso de auditoría está reproducido en el informe de la auditoría. Yo empecé la clase diciéndole que el tema son esos temas que se llaman no negociables. En esta materia, ¿cuáles son los temas no negociables? Son dos: el proceso de auditoría y el informe de auditoría. Todo lo demás se puede perdonar. Estos dos no. ¿Por qué? Porque es una trampa. Si sabes esto, quiere decir que sabes todo lo demás, ¿no? Porque el proceso de auditoría engloba toda la materia y el informe de la auditoría engloba todo el proceso de auditoría. Bueno, ¿cómo estoy? Nada, estoy bien. Hasta aquí la clase de hoy. Con este tema terminamos la unidad 1 del programa. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, todo en confianza ahora, en el momento, si quieren poner alguna preguntita en el foro. No se olviden, por favor, de contestar el cuestionario que está en el aula virtual. Va a estar disponible Hasta el viernes.